señoras y señores, gracias por estar aquí de nuevo con una conferencia de nuestro amigo Pedro Beltrán, de compositores. Es la última de este año, pero estén tranquilos que el año que viene tenemos muchas más, incluso para el año 2027. O sea, que está todo controlado. Aquí nos hemos permitido poner un panel con el logotipo de la Casa de Francia y debajo hemos puesto otros logotipos. En la primera parte, de aquí arriba, con esto que corresponde a la ciudad universitaria, que nos recibe con frecuencia en la sede. Después la Casa Mediterráneo, que colabora con nosotros cuando organizamos conciertos de órgano en San Nicolás. Nos ayuda mucho en este aspecto. También nos ayuda el Instituto Francés de Valencia. Igualmente el Colegio de Médicos de Alicante, con unas aportaciones, y también últimamente el Club de Leones Francófono de Alicante, que nos aporta también una ayuda muy importante. Y en la parte de abajo tenemos el logotipo de la Asociación Provincial de Periodistas de Alicante, que nos ayuda en la difusión de nuestros eventos. Luego se ve un órgano ahí, que es la Fundación Francis Chaplet, que tiene una sede en la Barca de Campos y otra en Montpont, en Nueva Aquitania, cuyo presidente, el organista Francis Chaplet, vendrá de nuevo el año que viene a tocar en San Nicolás. Tenemos también contactos con el Colegio Territorial de Arquitectos, con el cual vamos a colaborar este año que viene. La Sociedad de Conciertos también, vamos a ver si podemos armonizar nuestros eventos. Ahí hay otro, aquí se ve muy flojo, una asociación benéfica que se llama Pequeño Fresno, que se ocupa de la investigación y ayuda para el complejo de esclerosis tuberal que afecta a los recién nacidos, que es difícil de tratar. Y finalmente nuestro amigo Manu Elisiana, que no está aquí, que es un recién masterizado de cine, de montajes, etc., sin dejar de lado a nuestro amigo Mosés, que también está al pie del cañón. Pues nada más. Les dejo, hemos hecho un lema que se llama la cultura por buen camino, pues vamos a seguir todos ese camino de la cultura, y ya dejo a nuestro amigo Pedro que empiece la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias por estar una vez aquí con nosotros y gracias en especial a todos los que sois nuevos. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui parlent ici français, pas de problème, pas de soucis, je parle français aussi. Vous pouvez faire les questions après en français, je peux faire la traducción. Donc, bienvenue aussi au français. Tengo la camiseta de Héctor Berlioz. No, la conferencia no es solo sobre Héctor Berlioz, evidentemente, pero bueno, es un compositor francés particularmente destacado, de mi particular preferencia, en lo que se refiere además al género de la ópera, y tenía que elegir, podía haber elegido Bizet también, o podía haber elegido Debussy. Bueno, la de Debussy me la puse hace 2 semanas, o 2 meses mejor dicho, en una conferencia que de aquí, con lo cual no era procedente, quizás repetir. Y el material que tenemos aquí es la música en France a la époque baroque, pues es importantísima la música en Francia en la época barroca. Les Mémoires o las memorias de Berlioz, que para los que tengan la aplicación de Audible de Amazon, aplicación que recomiendo plenamente, que es una auténtica maravilla, para escuchar libros paseando por la playa o limpiando en casa o con cualquier otro tipo de actividad, pues acaban de ser descargadas en la aplicación de Audible de Amazon las memorias de Berlioz. Son las memorias más interesantes de cualquier compositor porque es un caso único de compositor que además de escribir música, escribía literatura y era un excelente escritor. Bizet, bueno, es más conocida su obra, Carmen, mucho más conocida que el nombre del compositor. El compositor, algunos a lo mejor les preguntan, muchos dirán Carmen de Bizet, sí, pero poco más sabrán del compositor, me parece que muy poco más, y tampoco sabrán que tiene otras óperas. Claude Debussy, quizás el mayor de los mayores, es un músico por el que tengo una muy especial afinidad
o pasión. Maurice Ravel, Lettres, Écrits, Entretiens, pues otro gran músico francés, completamente distinto a Debussy, aunque sean prácticamente de la misma época, un poco posterior Ravel. Para mí, y es una opinión muy subjetiva esta, claro, el más grande de todos los grandes, aunque no sea el más conocido, porque es un compositor prácticamente podemos decir que contemporáneo, finales del siglo XX, Olivier Messiaen. Y en cuanto a óperas, pues se podrían haber traído muchas, pero he elegido Carmen de Bizet en una película magnífica, luego pondré la foto en cualquier caso y está en el guión de la conferencia. Eso también quería aclarar, hay muchos que están sentados por ahí atrás que creo que no tienen guiones y los guiones están delante, si queréis, no es obligatorio, en aquellas sillas de ahí hay, vale, perfecto, no es obligatorio, cada uno puede seguirse la conferencia con el guión o sin el guión, no es que, pero es más fácil y además hay muchísima información, lista de audiciones, es un trabajo muy preparado en sí este guión, que es mucho más que un guión. Bueno, Carmen de Bizet con Plácido Domingo, una película de ópera, quizás la mejor película o la más lograda de todas las películas de ópera que hay. Messiaen, Saint François d'Assís, ópera larguísima, 5 horas, encargada por Georges Pompidou, difícil. Y Les Troyens de Berlioz, la obra maestra de Berlioz, también muy larga, según versiones, más de 4 horas y media. Don Carlos, que no Don Carlo, sino Don Carlos, de Verdi. Y la gran sorpresa, el otro día publiqué en la publicidad, digamos, de la conferencia que íbamos a hablar de las óperas de Wagner en francés. Y bueno, he recibido un par de insultos en mi cuenta de Facebook diciendo que era un ignorante, que cómo se me podía ocurrir que Wagner tuviera óperas en francés, que en fin, que o era un error o era un completo ignorante. Uno me lo dijo en relación con Verdi también y dos de estos fanáticos wagnerianos. Yo he sido muy fanático wagneriano, ahora se me ha pasado un poco. Bueno, pues esta ópera muy conocida, por cierto, extraordinariamente popular, quizás la más popular y accesible de Wagner, que es Tannhäuser, fue escrita originalmente en francés. Luego explicaré más sobre esto. Bien, esto es, digamos, el decorado o la presentación de lo que tenemos aquí en el mostrador. Y entrando en el guión de la conferencia, lo primero, he dejado encima de todas las mesas esta nota. Este es mi teléfono móvil, este de aquí. Y es un grupo de WhatsApp, pero no es un grupo de WhatsApp, quiero decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un grupo solo para comunicaciones, que es un grupo en el que no se pueden hacer comentarios, con lo cual no os vamos a saturar de mensajes. Además, solamente es para las conferencias de música, nada más. Y habrá, por tanto, pues un mensaje al mes. Es simplemente por si queréis estar informados. ¿Que queréis estar informados? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente mandarme a mí, a este teléfono que pone aquí, soy tal y me interesa apuntarme al grupo o estar informado de las conferencias. Yo automáticamente lo añado al grupo e insisto que vais a recibir uno al mes solo durante 10 meses, o sea que no se os va a abrumar de mensajes. Abajo está el canal de YouTube de la Maison de France, para los que les interese luego ver las conferencias en YouTube. Y entramos ya con las imágenes de la conferencia. La primera parte de la conferencia es el encuadre histórico. En el encuadre histórico he puesto, a mí me gustan mucho las clasificaciones, sé que hay gente que no le gustan en absoluto, pero a mí sí que me gustan mucho las clasificaciones. Y he puesto el ranking personal de óperas por idiomas. El idioma es importantísimo en la ópera, evidentemente que es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque las óperas están cantadas en un idioma concreto. Dentro de este ranking personal, esta es una clasificación mía, insisto, seguro que la mayoría no estaréis de acuerdo con este ranking. Uno alemán, bueno, yo soy muy germanófilo, paso muchísimo tiempo en Berlín, a veces más que aquí, y me encanta la ópera alemana y me encanta Alemania en general, no es que no me guste Francia también. 2 francés, esto será más polémico porque yo creo que la mayoría pondríais el italiano primero, Puccini, Verdi, etcétera, pues parece que suena mucho más. 3 el italiano, 4 el ruso, importantísimo el idioma ruso, inglés menos y ya bajando idiomas ya. El checo tiene aún cierta importancia con Borsak y Janáček y los otros son casi anecdóticos, húngaro, polaco, español y danés. Insisto que esta es una clasificación de, si yo tuviera que elegir las óperas por idiomas, ¿cómo lo elegiría yo? A continuación, ya es una clasificación objetiva, ranking mundial por número de óperas compuestas, total histórico. Vale, aquí está claro que gana el italiano y por paliza. Más de 25.000 óperas en italiano. ¿Por qué? Hay razones históricas, porque durante mucho tiempo todas las óperas se componían en italiano. Mozart, como sabéis, no era italiano, era
austriaco, alemán en definitiva, porque culturalmente es lo mismo, y la mayoría de sus óperas son en italiano, es el ejemplo más claro, ¿vale? Alemán, el segundo de 8.000 a 10.000, el francés muy cerca, 7.000, 8.000, ya muy lejos el ruso, el inglés ahí, y luego ya bajando checo, español, húngaro, polaco y danés, muchísimo menos. Pongo danés, sueco y noruego porque son idiomas muy parecidos. Y desde el punto de vista del encuadre histórico, ¿cuáles son los idiomas dominantes en la ópera? En el siglo XVII gana clarísimamente el italiano, pero ya empieza a despuntar el francés, el alemán está atrás, el inglés más atrás, y hay algo de ópera española, digo algo porque en el 17 hay algo y luego desaparece prácticamente la ópera española ya, durante el 18 y el 19 prácticamente no hay óperas españolas. Siglo XVIII, sigue el italiano, sigue el francés, sigue el alemán, sigue el inglés y el español ha sido desplazado por el checo, la clasificación se mantiene más o menos igual. Siglo XIX, los tres primeros puestos siguen igual, el ruso ya destaca mucho, está Tchaikovsky, compositor importantísimo, está Rimsky-Korsakov, y está el checo, con lo cual se parece, pero ¿quién se ha ido? El inglés. No hay óperas inglesas del siglo XIX, directamente no hay ninguna ópera de inglesa del siglo XIX que os pueda venir a la cabeza. Bueno, hay un tal señor Sullivan que hizo unas operetas muy cómicas, Hilbert, muy agradables de escuchar y tal, pero que no se interpretan en ninguno de los grandes teatros de ópera. ¿Que lo podamos considerar ópera? Sí, vale, pero realmente no hay óperas inglesas en el siglo XIX, lo cual es una paradójica extraordinaria. Y si gana el italiano o el francés en el 19, bueno, eso estaría bastante disputado, porque ahí prácticamente están los dos empatados. Seguimos y pasamos al 20, siglo XX. El siglo XX lo he dividido en dos partes, porque las consecuencias de la guerra mundial fueron enormes, fue un cambio, la entrada de Estados Unidos, la pérdida de las colonias, particularmente las francesas, un cambio muy importante. ¿Cuál? El alemán, uno alemán. Aquí he puesto una serie de nombres que no voy a citar porque no quiero además que esta conferencia sea un listín telefónico, es simplemente informativo y del motivo por el cual está Alemania. Claramente Alemania gana, pero además en este caso por paliza en la primera mitad del siglo XX. La diferencia es abismal con cualquier otro país en número y calidad de los compositores. Dos, ruso, un salto muy grande de nuevo en el siglo XX. Está Stravinsky, está Prokofiev, está Shostakovich, o sea que salta enormemente ruso frente a cómo estaba. El italiano, pues se queda por detrás claramente, y si veis los nombres vais a ver que se queda por detrás. ¿Por qué? Porque Puccini lo conoceréis, la mayoría, o los otros nombres que hay aquí, yo creo que no los conoceréis, lo cual significa que el italiano, en la primera mitad del siglo XX, se ha venido abajo totalmente con respecto a la prevalencia que tenía, y la ópera esencialmente en ese periodo es alemana. El francés, sí, y he dudado de ponerlo cuarto, creo que lo debería haber puesto tercero, porque está Debussy, está Ravel, el checo muy importante, está Borsa, que tiene algunas óperas que entran ya en el siglo XX, está Janácek, húngaro, inglés, aquí ya salta el inglés que había desaparecido y el inglés aparece, y está Albéniz, que no es un error, no me he equivocado al poner Albéniz, el compositor español Albéniz escribió la mayoría de sus óperas en inglés, no en español. Concretamente Merlín, que es su ópera más conocida, que se interpretó en el Teatro Real recientemente, se interpretó en inglés. El polaco, escandinavo con Nielsen, y el español falla. Segunda mitad del siglo XX, aquí cambia totalmente. ¿Y por qué cambia totalmente? Alemania ha perdido la guerra mundial, Italia ha perdido la guerra mundial. ¿Y quién ha ganado la guerra mundial? Estados Unidos, evidentemente. Bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética. Incluir a Inglaterra en el grupo de los ganadores también parece justo. Incluir a Francia, con todos los respetos por la Maison de France y por toda Francia, pues bueno, es un poco más relativo. Pero está claro que Francia perdió muchísimo con esa guerra en muchas cosas. Y el cambio radical, porque pasa a ser el idioma dominante el inglés, en la segunda mitad del siglo XX. Estos compositores que he citado aquí, posiblemente algunos no los conozcáis, otros sí, pero lo que está claro es que se ha hecho mucha ópera en la segunda mitad del siglo XX de mucha calidad y que esa ópera preferentemente o mayoritariamente es inglesa. El alemán sigue ahí, pero está bastante distanciado, esto es una clasificación 1-2, pero está muy separado. El ruso, luego el francés el cuarto, el italiano, he puesto el quinto, pero seguro que no conoceréis esos tres nombres que hay ahí. O sea que el italiano prácticamente, los compositores italianos estuvieron muy implicados con el régimen fascista. Los alemanes no, porque los alemanes la mayoría eran judíos, entonces Hitler los expulsó, pero los italianos no eran judíos, la inmensa mayoría no eran judíos, se quedaron
Y bueno, pues eso tuvo consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial porque ya no se quería programar ese tipo de música que tan asociada a Mussolini. Húngaro, polaco, el español salta un poco, sube un poco, octavo, noveno escandinavo y décimo checo. Siglo XXI, también se siguen haciendo muchísimas óperas en el siglo XXI, todos los teatros de ópera estrenan óperas y el lenguaje, por paradójico que parezca, se ha vuelto más conservador, es decir, ahora las óperas son más clásicas no sé si es la palabra, entendibles, accesibles, melódicas, no dodecafónicas, bien, mucho más sencillas de escuchar en el siglo XXI. Yo he puesto nombres que esto es por una reivindicación personal, porque particularmente lo que más me gusta a mí es la música de la segunda mitad del siglo XX y la música del siglo XXI. Entonces, por eso he puesto aquí una serie de nombres que no voy a citar porque insisto que no quiero que esto sea un listín telefónico. Pero en cualquier caso, de nuevo, gana el inglés, el alemán el segundo, el finlandés, gracias a Sibelius, aunque no escribió óperas, dejó una escuela extraordinaria, da un salto enorme y pasa el finlandés al tercero. El francés se queda el cuarto, ¿vale? Estamos en el 21, ¿eh? El escandinavo el quinto, húngaro, chino, ruso, polaco y español. Este es el encuadre histórico. Y ahora seguimos con el marco histórico de la ópera francesa, porque a mí me importa mucho poner, y creo que además esto hace mucho más atractiva la conferencia, no hablar solamente desde un punto de vista técnico de la música o centrarme en detalles de óperas, sino hablar del encuadre histórico de la ópera y recomendar también películas. Es una de las secciones más aceptadas, preferidas o que más os gusta a todos. Y empezamos con el marco histórico, películas sobre historia de Francia. He traído mis favoritas, unas cuantas solo, algunas que considero que son esenciales o imprescindibles. Juana de Arco, muy conocida, además dio origen a una ópera de Honegger, también en francés, y esta es una excelente película de Luc Besson. Esta es una película buenísima, fabulosa, sobre las cruzadas, de Kingdom of Heaven, donde tuvo una gran importancia el papel de los franceses, por tanto, procede traerla aquí. Nos vamos al Renacimiento, esta es una de mis películas favoritas. La Reine Margot hace referencia a la matanza de los protestantes o hugonotes con motivo de la reina de la Reine Margot, con el primer monarca Borbón de la familia Borbón, de que todavía tenemos en España, que es Enrique IV de Borbón. En esta película, también, como digo, es una película esencial para conocer la historia de Francia. Esta es la serie de Versalles sobre el rey Sol. El rey Sol era un grandísimo aficionado a la música, además gobernó, reinó décadas y décadas y décadas, y patrocinó la ópera francesa. Él se vanagloriaba de tener la orquesta con más violines de Europa, la más grande, y era un verdadero enamorado de la música. Una anécdota que se cuenta sobre él, se cuentan muchas. Por cierto, el nombre de Rey Sol viene simplemente de que en una ocasión, como le gustaba también mucho el teatro, acudió disfrazado con un sol, ¿no? O con un vestido de sol. Por eso viene el nombre, no es otra la razón. Entre las anécdotas que se cuentan sobre la pasión de la música del Rey Sol está una referida a su querido compositor Lully, que es el fundador en realidad de la ópera francesa. Se interpreta una de sus óperas y cuando se termina la ópera el rey dice, da capo, otra vez. ¿Qué quiere decir? Que la quiere volver a escuchar. Bueno, lo que usted diga, majestad, allá vamos. ¿Por qué digo que esto refleja lo que es un auditor moderno? Porque al auditor moderno le gusta repetir. Entre otras cosas, no hace falta que digamos a la orquesta vuelve a tocar, sino que podemos poner el botón de YouTube, del compact disc o de la aplicación que tengamos de música. Y relacionado con esto está el rey Ludwig, el famoso rey Ludwig, tan apasionado por Wagner, que cuando Wagner estrenó Parsifal, tocó el preludio, termina y dice, otra vez, y otra vez, hasta 4 veces, dijo Wagner, bueno, ya vale, ya está, ¿no? Pero esto es la actitud correcta por parte del oyente y por esto refleja que al rey Sol, a Luis XIV, le gustaba realmente mucho la música. La Revolución Francesa es muy importante desde un punto de vista musical también, y esta miniserie es fabulosa, muy bien retratado todo, y desde un punto de vista muy objetivo. Una de las grandes películas sobre la Revolución Francesa, Danton, y María Antonieta.
Es muy desconocido que María Antonieta era también una gran aficionada a la música y que tuvo una grandísima influencia en el desarrollo de la ópera francesa, porque le encargó varias óperas, más sobre esto después, a Gluck, que fueron el inicio de la reforma de la ópera, que influyó tremendamente luego en Mozart, en Berlioz, en Wagner y en tantos otros. Esa misma María Antonieta es la que... ¿Por qué a Gluck? Porque Gluck había sido su profesor de música, como sabéis, era de la familia real vienesa. Gluck había sido su profesor de música en Viena. Napoleón, otro gran aficionado a la música. Él decía que siempre que estaba en París iba a la ópera. De hecho, el atentado famoso en el que estuvo a punto de morir, lo que se iba a interpretar aquel día no era una ópera, pero parecido, era un oratorio de Haydn, La creación de Haydn. Napoleón encargó varias óperas y, como digo, también fue un gran aficionado. Esta es una serie estupenda, el título está en alemán, pero no es una serie alemana, es una serie inglesa. Es una serie estupenda sobre Napoleón de 6 horas. Y esta es una película más reciente, también muy buena, de Ridley Scott, sobre Napoleón. Pasamos a otro episodio. En esta ocasión la película es muy musical. Es La Comuna de París, de 1871. Digo que la película es muy musical porque la banda sonora es de Sostakovich. Es una película muda. Yo recuerdo haberla escuchado aquí en Alicante, con la orquesta en el foso, digamos, y proyectándose. Es como si la orquesta estuviera donde estáis vosotros, se proyecta en una pantalla grande y la orquesta interpreta y se ve la película. Música absolutamente excepcional. Y esta es una gran película, muy larga, 5 horas y media, que es como, no es un documental, porque evidentemente no puede ser un documental de 1871, pero se presenta con actores como si fueran de aquella época. Hay una versión reducida en filming de 3 horas y media que recomiendo plenamente para los que quieran conocer lo que fue ese fenómeno de la Comuna francesa. El caso de Dreyfus, J'accuse, película soberbia, que está en filming, de Roman Polanski, y otra película buenísima sobre el mismo tema de Ken Russell, Prisioneros de honor. La Segunda Guerra Mundial, Pétain. Esta película está en Netflix, que es raro que Netflix tenga este tipo de películas, y realmente es muy buena, es excelente, retrata fenomenal al personaje, todo lo que ocurrió con el régimen de Vichy, la separación de Francia en 2 zonas, etc. Léon Blum, presidente republicano, judío y comunista de Francia, bueno, republicano evidentemente todos lo eran. Esta es una película sobre Léon Blum y sobre su internamiento en el campo de concentración que se encuentra situado Buchenwald, que está justo en las afueras de Weimar. La pérdida de las colonias por Francia, es muy importante esto para entender la historia francesa y la historia de la segunda mitad del siglo XX. Esta película es muy buena, en parte parece un documental, pero no lo es, y bueno, pues ahí la tenéis. Y esta es una de mis películas favoritas, quizás mi favorita, eso de la favorita sería siempre muy relativo, desde luego la pondría en las 5 favoritas y en cuanto a banda sonora, absolutamente excepcional, una energía y una fuerza impresionante. ¿Sabéis lo que es Indochina? Indochina era Vietnam, Laos y Camboya en la época francesa. El sur de Vietnam se llamaba Conchinchina, que es un nombre real, se llamaba así, Conchinchina. Y esta película relata el final del imperio francés en Indochina, le hace Vietnam, que era el país principal de aquella colonia, y el inicio del Vietcong, de la Revolución Comunista, etc. Se para justo cuando empieza la guerra de Vietnam, o sea, se para justo cuando empieza lo que es mucho más conocido y de lo que hay muchas películas, lo cual evidentemente aumenta enormemente su interés. Me encanta y desde un punto de vista musical, una de las mejores bandas sonoras nunca escritas. Las demás, las de mayo 68 y las de Francia contemporánea que he traído aquí, no las he traído en foto por no agotar y además tampoco me suscitan tanto entusiasmo realmente, pero bueno, ahí están. Películas sobre escritores. Vale, escritores que vamos a tratar de relacionar con la música también. Divine Mélie es una película sobre Voltaire, está en YouTube. ¿Y por qué Voltaire aquí? Bueno, es Zaire de Bellini, fabuloso compositor italiano, mucho mejor, por cierto, que Donizetti, que es bastante más conocido, sin embargo, y Candide de Bernstein, que es una ópera fabulosa de Bernstein. Esto es un logro, y las dos están en YouTube, además. Bueno, Candide de Bernstein está en YouTube y la película de Voltaire está en YouTube.
Beaumarchais, l'Insolent. Bueno, aquí no puede haber más relación con la música, aquí la relación con la música es total, porque Beaumarchais está basado El Barbero de Sevilla, tiene 3 partes, es El Barbero de Sevilla, de Rossini, Las Bodas de Fígaro de Mozart, que aunque la ópera es anterior, el tema es el mismo, es la continuación de la historia, ya digo que la ópera es anterior a la de Mozart, pero es la continuación de la historia, y la tercera parte de la trilogía, que es mucho menos conocida, La Mère Coupable, o La Madre Culpable, con La Mère Coupable, o sea, otra vez, La Madre Culpable, de Darius Milhaud, o The Ghost of Versailles, que es una ópera en inglés, de John Corigliano, que está en el Met y que además es muy accesible, escuchable, no es una música compleja. Y por tanto, Beaumarchais, evidentemente, aquí toca completamente. Es muy bonito hacer estas 3 óperas en el orden correcto de Beaumarchais, es decir, ver primero El Barbero de Sevilla, al día siguiente ver Las Bodas de Fígaro, o si no nos da tiempo, no es un crimen tampoco una ópera partirla en 2 días, no pasa nada, no nos ponen multa. Y luego, a terminar, yo elegiría más la ópera de Corigliano, que además está disponible, como he dicho, en la plataforma del Met, y la de Darius Milhaud no lo está. Molière, esta película es muy buena, no, más que muy buena, excepcional. Y también la relación con la música es total, es el libreto de Le Bourgeois Gentilhomme de Lully, es de Molière, el libreto de Les Malades Imaginaires es de Marc-Antoine Charpentier, por tanto, Molière toca completamente. Victor Hugo, Enemy of the State, no, Ennemi de l'État, porque es una serie francesa. Bien, Víctor Hugo aquí hace referencia al conflicto entre Víctor Hugo y Napoleón, no Napoleón el primer Napoleón, no Napoleón I, sino Napoleón III, ese que gobernó más años que el primero, su sobrino, que gobernó 25 años en total, el sobrino. Pues Víctor Hugo es muy importante porque en él está basado Hernani de Verdi, y en él está basado en su obra Le Roi s'amuse, Rigoletto de Verdi. Por tanto, Víctor Hugo también tiene que estar aquí, y por añadidura, Lucrecia Borgia de Donizetti. Émile Zola, ou La conscience humaine. Esta serie es la mejor que hay sobre el caso Dreyfus, porque se centra en el caso Dreyfus, es el famoso artículo, el título de la película de Polanski de J'accuse, es un artículo periodístico de Émile Zola. Y también toca aquí, porque hay una ópera de Milhaud, Thérèse Requin, y en cualquier caso, por la importancia que tuvo este tema, y aquí está detalladísimo, es una serie, tú que eres abogado, completamente judicial, porque el 80% de la serie, que son unas 8 horas, son juicios, los diversos juicios que hubo sobre el caso de Dreyfus, o sea que interesantísimo, el recurso de apelación, el recurso de casación, los distintos juicios. Balzac, con Gérard Depardieu, excelente también. Sade, el Marqués de Sade, Quillis. Valmont, este es Valmont, de Choderlos de Laclos. Y esta es una película muy reciente, muy buena y con una música más que excepcional. Es de uno de los grandes compositores del momento, de Thomas Sade, sobre el que tengo el privilegio de haber escrito un libro hace muy poco. La música es excelente, la película también, la actriz guapísima, lo tiene todo. ¿Y por qué viene aquí? Porque es ella, Colette, la novelista tan conocida en Francia, es la autora del libreto de Maurice Ravel, de L'Enfant et le Sortilège, una de las 2 óperas de Ravel. El propio libreto es de Colette, por tanto, pues muy adecuada, muy moderna. Pintores, brevemente, una serie sobre los impresionistas de la BBC, excelente porque están todos, muy buena, además está en YouTube y está restaurada y con subtítulos en español, o sea que perfecta. Renoir, una película estupenda. Van Gogh, el loco de pelo rojo. Bueno, Van Gogh, he puesto pintores activos en Francia, ya sé que no era francés, he puesto activos en Francia. Una gran parte lo desarrolló en Francia, además esta película es en realidad Van Gogh y Gauguin, porque Gauguin es protagonista casi tan importante como Van Gogh en la película, con lo cual toca completamente. De nuevo Gauguin, Voyage a Tahití. La obsesión de relacionar la pintura con la música. Efectivamente, Gauguin tenía esa obsesión particular de relacionar pintura y música. Muy acertada además esa obsesión. Bonnard, del pintor es su musa.
una película un poco más antigua, pero fabulosa, Moulin Rouge, con José Ferrer y César Gabor, que se casó nada menos que 9 veces, batió a Elizabeth Taylor, que lo dejó en 7, 9-7, no está mal. Sobrevivir a Picasso. Picasso es español, evidentemente, pero pasó una gran parte de su vida en Francia, tuvo gran vinculación con el movimiento musical francés, más de eso después. Y Modigliani, que es una película buenísima, que traigo también aquí. Bien, seguimos. A continuación ya pasamos a otro listado. Este listado no es personal, estamos ya definiendo el tema y estamos centrándonos en cuáles son las óperas francesas más importantes. Sergio Vela es un musicólogo mexicano que tiene unas conferencias que os recomiendo plenamente gratuitas en YouTube. Basta poner Sergio Vela Playlist, además al ser mexicano las hace en español. Son conferencias de ópera, hay 87, yo las he escuchado todas, me gustan muchísimo, y las agrupa por temas, es decir, ópera alemana, ópera italiana, etc. Y tiene 16 conferencias sobre ópera francesa. Pues es curioso ver qué conferencias ha elegido. Son conferencias largas, 2 horas y media, las hace distintas, que las hago yo, bueno, sabe muchísimo más y lo hace mucho mejor que yo, por supuesto. Lo que pasa es que no pone imágenes y sí que pone, que bueno, quizás sea más acertado, ejemplos musicales luego al final. Se hace una introducción larga, 1 hora, 1 hora y media, y luego hace 1 hora de ejemplos musicales. Recomendadísimo, recomendadísimo. Y además no hace falta verlo, estar atento a la televisión. Bueno, para los ejemplos musicales ni siquiera tampoco, se pueden escuchar. ¿Qué elige Sergio Vela como las 16 óperas más importantes de la historia francesa o más significativas? Una, Lully-Armide, fundador de la ópera francesa. Rameau, Les Saints Galants. Y luego de Gluck pone 4. Y esto es muy significativo. Pone 4 y además dice que debería haber puesto 6. Lo que pasa es que no tiene material audiovisual para las otras, Armide y Echo et Narcisse. ¿Por qué es muy significativo Gluck? Porque pasa algo que no ocurre con ningún otro idioma ni en ningún otro lugar, que es que una gran parte no, pero yo diría que por lo menos la mitad o más de la mitad de las óperas de calidad francesas han sido escritas o compuestas por compositores no franceses. Y aquí tenemos a Verdi y a Wagner, que suenan como poco franceses. Más de esto después. Y no se inicia esta tendencia con Gluck en realidad, porque Lully no era francés, Lully era italiano. Con lo cual, pues aquí tenemos otro que no es francés. ¿Podemos calificarlos de franceses de adopción? Bueno, franceses de adopción en la medida que vivieron en Francia. No todos ellos. Verdi y Wagner, por supuesto, no vivieron en Francia. Vivieron en Francia temporalmente o cuando se les encargaba un estreno, etc. Rossini. Pues Rossini tampoco es francés. Lecomte Ory, él pone a Rossini aquí. Halévy, que es mucho menos conocido. Hablaremos después. La Juive. Gounod, Fausto. Sí, muy conocido, este sí que es francés. Berlioz, Les Trois Jeans, Verdi, Don Carlos, Bizet, Carmen, Offenbach, Los cuentos de Hoffmann y Debussy, Pélias y Mélisande. Y cuando acaba dice, bueno, es que el seminario era hasta principios del 20 y yo debería haber metido aquí ya óperas del 20 como Diálogos de Carmelitas o Messiaen, San Francisco de Asís, lo que pasa es que se hubiera hecho muy largo y por eso corto aquí. Pero bueno, esto es una selección. Es siempre bueno hacer una selección. ¿Por qué digo que es bueno hacer una selección? Porque hay tanto material, hay tantas cosas, tantas óperas, que si uno no va un poco orientado, puede perderse en la jungla directamente o en el bosque, en el superbosque. En el canal Ópera en Vídeo, que es un canal gratuito, que recomiendo plenamente, hay 35.000 óperas. He dicho bien 35.000. Claro, si no, 3500, no 3.500, 35.000. Claro, si uno no va un poquito orientado de lo que tiene que escuchar o de las versiones, pues se pierden. Esto debo criticar totalmente a las revistas musicales especializadas porque se centran en criticar discos y discos y discos, cuando hoy la mayoría de la gente no compra discos físicos y escucha la música por internet, en YouTube o en plataformas. Con lo cual, más deberían especializarse. El otro día lo hablaba con el director de Ritmo, la semana pasada. Digo, ¿por qué no sacáis una sección de streaming directamente con por lo menos 2 páginas? Con novedades en streaming. Hombre, es que los anunciantes, entonces los que anuncian los DVDs, pues claro, pues se van a enfadar, tal. Digo, bueno, pues mira, lo que vas a perder es suscriptores al final. La siguiente clasificación es la mía. Sergio Vela hace la suya y yo hago la mía. La suya mucho más respetable que la mía, pero yo hago también la mía. A Lully me lo salto. De Rameau pongo una, de Hippolyte y Aris. De Gluck pongo las 6.
en Qué coño Narcís además sí que hay material audiovisual, quizás cuando dio la conferencia no estaba, pero sí que hay. Y Armid no me importa que no haya material audiovisual porque la escucho en disco. Berlioz, cojo 2, dudando si podía haber puesto alguna más o no. La damnación de Fausto y Le Troyen. Rossini, sorpresa, sorpresa, pues pongo 3, él ponía 1. Claro, él la limita a la lista a 16, yo la he hecho a 25. Es muy poco conocido que las mejores óperas de Rossini, bueno, eso de las mejores es una opinión, bueno, no solo personal, bastante general, son las últimas y son en francés. Cuando son en francés quiere decir que él las escribió en francés, no las escribió en italiano, las escribió en francés y en París. Sobre esto doy una conferencia específica porque me parece un tema importantísimo dentro de 2 meses que se llama Rossini en París. De momento el anticipo es estas 3, Moisés y Faraón, Le Comte Horry, que menciona él, Joanado, Moisés y Faraón, y Guillaume Tell, que es la última, o Guillermo Tell en español. Bizet Carmen, sí, claro. Verdi, Don Carlos, aquí está, y sorpresa, sorpresa, Wagner Tannhäuser, por supuesto, pero por supuesto, porque además hay una versión buenísima en YouTube, que gratis me refiero de YouTube, de ponerlo ahí y ya está. Y está además subtitulada en francés, con lo cual es perfecto, bueno, no tan perfecto para los que no hablan francés, pero es perfecto porque sigues el canto wagneriano en francés y además con los subtítulos en francés. Es que es mejor que escucharla en vivo, sinceramente. Weber Berlioz, porque Berlioz hizo una adaptación al francés de la gran ópera de Weber, Der Freischütz. Verdi Aida, versión francesa, sí, porque hay una Aida también en francés. Es decir, Verdi no la escribió en francés. Bueno, sí y no. La escribió pensando en el estilo de la ópera francesa. El texto era francés, pero se tradujo al italiano. En definitiva, la escribió en italiano, pero supervisó luego la adaptación francesa. Por tanto, hay una Aida francesa. Debussy, Pélias y Mélisande, por supuesto, es que si tuviera que elegir 2 o 3, bueno, Pélias y Mélisande estaría entre mis 5 óperas favoritas de todo el repertorio mundial. Ravel, l'heure español, Prokofiev, que poco sabido es esto, Prokofiev hizo una ópera en francés también, L'amour de Trois Oranges. ¿Y por qué la hizo en francés? Porque se la encargó la ópera de Chicago y como él no sabía inglés, dijo, mejor en francés, porque inglés no sé, y francés sí que sé. Enescu, buenísima esta, además, excepcional, y está en Medici una versión insuperable. Enescu no es francés, es rumano, pero también escribía en francés. Stravinsky, pues tampoco era francés. Bueno, Stravinsky fue cambiando de nacionalidad, conforme iba el viento. Primero era ruso, luego se fue de allí porque la Revolución Rusa no le gustaba mucho, se hizo francés un tiempo y luego se hizo estadounidense toda la última época de su vida, pero bueno, no es un compositor francés, obviamente. Stravinsky lo podemos catalogar como un compositor ruso. Poulenc, si es francés, Dialogue de Carmelite. Messiaen, San François de Asís, ya hemos hablado. Y me voy al siglo XXI, y me voy a Sahariajo. ¿Y esta quién es? Pues es finlandesa, pero también escribe en francés. Y además escribe en francés en el año 2000. Y hay una ópera preciosa, 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 absolutamente preciosa en la plataforma del Met, de esta señora. Además, no penséis que la música de ahora es dificilísima, complicadísima, no. Hay algunas complicadísimas y otras muy accesibles. Se ha retrocedido en realidad en cuanto a la dificultad. Bueno, retrocedido, avanzado, según se mire, claro. Es decir, se han hecho más fáciles. Bueno, y ahora ya empezamos, no es que empecemos, la conferencia hace rato que ha comenzado, pero vamos a llevar un poquito el orden cronológico. ¿Cuándo empieza la ópera francesa? La ópera francesa empieza con Lully. Antes ha estado Monteverdi, en Italia. Lully era italiano, se va a la corte del Rey Sol. El Rey Sol ya hemos dicho que era muy aficionado a la música, se apasionan los dos y encargan a Lully pues que empiece. Sobre esto hay una película que debería haber puesto aquí, y no la he puesto, que se llama El Rey Sol, no se llama El Rey Sol, Le Roi Dance se llama la película. Bien, Marc-Antoine Chapelain, bueno, voy a poner ya alguna foto, es esta foto, porque ahora ya vamos con fotos. Aquí está Armide de Lully, es la última ópera de Lully. Muy trágica la manera como Lully falleció relacionado con esta ópera. Estaba estrenando, con asistencia del Rey Sol, y con el batón, o la batuta, metálica en este caso, estaba llegando el compás muy fuerte, se golpeó muy duramente en el pie, se hizo una herida, aquello se gangrenó, se estropeó, cogió una septicemia, no quiso que le amputara la pierna porque quería recuperarse y poder seguir bailando, y se murió. Este es Lully, fundador de la ópera francesa.
Zoroastro, que Zoroastro es lo mismo del Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, tan fabulosamente musicado por el genial Richard Strauss. He escogido una de Rameau porque hay muchas, las he puesto aquí, no todas, no las he puesto todas. Rameau es un caso curiosísimo porque empieza a escribir óperas con más de 50 años de edad, que para entonces era avanzadísimo, y está escribiendo óperas hasta los 81, que para aquella época era una auténtica barbaridad. Claro que Sófocles todavía estaba escribiendo sus tragedias edípicas con 81 años, no, con 90, falleció con 91. Vale, seguimos, y es bastante anterior, claro, Sófocles es el siglo V antes de Cristo. Después de Zoroastro, no voy a detenerme en cada uno de aquí, he traído solamente destacado algunas fotos. El Divan de Villars, por cierto, de Rousseau que menciona ahí, sí, Rousseau es ese mismo Rousseau, es el filósofo Rousseau que también hacía música, ese Rousseau. Y ya nos vamos a Gluck. He explicado antes por qué aparece Gluck en Francia. Gluck tiene casi 40 óperas italianas previas a las francesas. En un momento dado, María Antonieta le llama a París, cuando todavía era princesa, luego sigue manteniendo los encargos cuando es reina. De hecho, Gluck se va de París porque está ya la Revolución Francesa y dice, bueno, mira, mejor nos vamos. Ifigenia en Aulud, de Ifigenia, o Ifigenia en Aulud, o Ifigenia en Tauride. Son óperas francesas, completamente francesas, escritas en francés, sobre Ifigenie, que como sabéis es la famosa historia de Troya, de Agamenón, que va a sacrificar a su hija, según la leyenda sacrifica a su hija para que los vientos sean favorables. Eso es Ifigenie en Aulide. Ifigenie en Tauride, que por cierto es la antigua denominación de Crimea, muy de actualidad, por las barbaridades rusas, pues Ifigenie en Tauride es la segunda parte, porque según la leyenda, o una parte de la leyenda, Ifigenie en el último momento es salvada, aunque su padre no lo sabe, y llevada a Tauride. Por lo tanto tenemos este díptico de casi 4 horas, son independientes las dos óperas, absolutamente extraordinario. Orfeo y Eurídice es muy conocida, la historia de Orfeo y Eurídice, de No mires para atrás, etc. Aquí hecho de una manera completamente mágica. Gluck no es un compositor complicado, no es un compositor conocido, quizás es de un gusto refinado, pero no es complicado. En todos los teatros de ópera, pues Mozart, Beethoven, Gluck, si vais por ahí, muchos dirán, ¿y este Gluck quién es? Pues bueno, a lo mejor sabéis un poco más ahora quién es. Desde luego es una de las grandes óperas francesas, también Orfeo y Eurídice. Alceste, de nuevo una historia mitológica. Y Armide. Armide es una ópera de Gluck genial, muchos consideran que la mejor, otros consideran que es Ifigenie en Tauride. Y Armide es la historia más llevada al mundo de la ópera nunca, es decir, que es la historia que más veces se ha representado en ópera. Hay una Armide de Dvořák, hay una Armide de Haydn, hay una Armide de Rossini, la de Dvořák, por cierto, fabulosa, es su última ópera. Es la historia de Jerusalemme Liberata de Torquato Tasso, que hace referencia a un episodio de las Cruzadas, y Armide es una mala malvada, pues antecesora de Carmen y de Lulú, en definitiva. Una árabe seductora de caballeros cristianos. Ese es el resumen. Echo et Narcisse, pues es una ópera sobre el narcisismo, en definitiva, y es la última ópera de Gluck. Esta no está muy recomendada para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre mejor no ponerla. No, digo porque supongo que sabéis que Medea fue la que mató a sus hijos vengándose de Jason. Esto lo suelen hacer más los hombres con las mujeres que maten a los hijos en venganza por el divorcio, pues son casos raros, pero este es uno. Y tenemos de nuevo una ópera de un compositor no francés, un compositor italiano, Luigi Cherubini, que escribe en francés. Bien, pasamos al siguiente periodo, pasamos al romanticismo. Y aquí tenemos una ópera sobre Fernán Cortés, que bueno, claro, Fernán Cortés es Hernán Cortés, obviamente. Bien, esta ópera le encantaba a Napoleón, se comenta que la encargó él, o si no la encargó la supervisó, fue a varias de sus funciones, de sus representaciones, y de nuevo estamos ante una gran ópera, con sus coros, su grandísima presencia en todos los sentidos,
de un compositor italiano en Francia. Saltamos a uno mucho más conocido, Rossini. Bien, esto es una película. A mí me encantan las películas de compositores, me gustan mucho. Claro, las he visto todas porque como hay muy pocas, pues no sé, casi en un mes te las ves todas. Y esta es una película sobre el último periodo de Rossini, por tanto un periodo en el que Rossini vivió en Francia. Porque Rossini se retiró a los 38 años, pero siguió viviendo casi 40 años más, se retiró como compositor de ópera, luego hizo algunas obras puntuales. Y Rossini tiene 4 óperas en francés. Primera ópera en francés, Les Sièges de Corinthe. Esta ópera no es, sí que es en francés, por supuesto que es en francés, pero es una adaptación de otra ópera italiana anterior, pero adaptación hecha por Rossini, que cambia muchísimo del material de la otra ópera, convirtiéndolo en una ópera diferente, y en todos los catálogos rossinianos aparecen como óperas diferentes. ¿Cuál es el protagonista Les Sièges de Corinthe? Pues es el famoso Mehmet II, Mahometo II, o Mehmet el Conquistador, que es el conquistador turco de Constantinopla. Una ópera preciosa, fabulosa de Rossini. Esta es una de mis favoritas, no de Rossini, sino del mundo mundial. Mi hijo se llama Moses y la vimos en Salzburgo cuando tenía 5 años, él. Con este mismo director, Muti, es la historia bíblica de Moses y Faraón. También viene de una adaptación del Mosè in Egipto italiano, pero la cambia de nuevo, la modifica totalmente y se convierte en una obra nueva totalmente. Es una fabulosa ópera seria de Rossini, porque es muy desconocido que Rossini es un gran autor de óperas serias, también cómicas, pero es totalmente injusto que se le conozca por El Barbero de Sevilla, que es una obra excepcional, por supuesto, algunos por La Cenerentola y poco más, cuando su talento en las óperas serias es igual que en las cómicas. Beethoven le dijo, siga usted haciendo cómicas de esas que lo serio no le va. No, le iba y mucho. La siguiente sí que es cómica y es mucho menos conocida. Y esta es francesa al 100%. ¿Qué quiero decir que es francesa al 100%? Las otras también son en francés, no nos equivoquemos. Es francesa al 100%, ¿por qué? Porque se hace directamente para Francia, se hace para l'Opéra de París, y la escribe directamente en francés, no hay una adaptación previa de una obra italiana. Es una obra cómica llena de encanto absoluto, es un poco antirreligiosa, mucho para la época, y no puedo más que recomendarla plenamente. Además hay una versión de la plataforma del Met, que es esta que traigo aquí, que es una auténtica joya. A mí me gusta más que las otras, es más avanzada estéticamente y demás, bueno, eso no es que sea difícil, y desgraciadamente pues no es conocido porque es increíble que no lo sea. Y Guillaume Tell es el héroe de la independencia suiza, y aquí sí tenemos es la última ópera de Rossini, larga, 3 horas y media, y bueno, o más, depende de versiones porque hay versiones con cortes. Y esta es una ópera también en francés, es su última ópera, la hizo para la ópera de París, y hay adaptaciones posteriores en italiano, pero es a la inversa, es decir, han cogido la ópera francesa y la han adaptado, no por él, sino ha sido adaptada por otras personas, pero él la escribió directamente en francés. Me podría extender más por Rossini, o me debería extender más, pero hay que hablar de otros, y además, como he dicho, tengo una conferencia específica sobre Rossini en París, donde hablaremos de Rossini, de su estancia en París y de estas óperas con más detalle. Nos vamos a Meyerbeer. Meyerbeer es un compositor que tampoco es francés, ni se llamaba Giacomo tampoco, era un compositor judío-alemán. Se instala en París, era el gran enemigo de Wagner, aunque le ayudó mucho a Wagner, la enemistad venía al revés, y esta ópera hace referencia al episodio tan conocido de la matanza de los hugonotes. Donizetti, y diréis, si Donizetti es italiano, bueno, más de lo mismo, Donizetti es italiano, pero Donizetti escribió varias óperas en francés. Esta es una película sobre Donizetti, es una película antigua, del 47, bien, se puede ver, está en YouTube además. Y entramos en la mejor ópera francesa de Donizetti, que tiene unas cuantas, y aquí las he mencionado, Lucie de Lammermoor, porque hay una versión francesa, La Favorite, Le Martyr, Rita y Don Sébastien, Roi de Portugal. Esta es una ópera cómica
de Donizetti, graciosísima, muy bien hecha, encantadora desde todos los puntos de vista y además cantada en francés. Perdón, no es que le quite mérito al italiano, no se me entienda mal, pero estamos en una conferencia sobre ópera y francesa. Cuando hable de la ópera italiana hablaré con la misma pasión o el mismo interés, pero aquí estamos hablando de ópera francesa. Y estoy tratando de ilustrar a mis queridos oyentes aquí hoy sobre la cantidad de óperas francesas que hay que no son conocidas y que deberían serlo mucho más y que son accesibles, y además, y los que sean franceses o los que hablen francés, bueno, pues con mucho más motivo todavía, porque además gente que habla italiano bien hay pocos, aunque el italiano se entienda más o menos, cantado tampoco se entiende tanto. Fomental Halevi, estas de las que seleccionaba Sergio Vela en su selección de las 16 mejores óperas. Yo no la he puesto en las 25 mejores, pero en cualquier caso es una ópera muy buena y tiene mucha importancia para este hombre, Georges Bizet, que lo tenemos por ahí. Tenemos aquí a Bizet, ahí está. ¿Por qué tiene importancia para Georges Bizet? Porque Bizet se educa musicalmente con Halevi, no solo eso, sino que se casa con la hija de Halevi, muy importante, además que era judía también, porque ambos padres eran judíos. Y el libretista de Carmen es un sobrino de Halevi, por tanto, cuando ves el libreto de Carmen, Halevi, no es el mismo Halevi que el de la ópera, y esto hace más referencia al fenómeno, un fenómeno religioso, el tema de los judíos en Francia, etcétera, con lo cual la ópera es también muy interesante desde un punto de vista histórico. Nos vamos a otro de los grandes, de los más grandes, del de la camiseta que he elegido para hoy. Primero películas, La Vie de Berlioz. La Vie de Berlioz es una serie de la televisión francesa de 5 horas y media, muy bien hecha, que está en Ópera en Vídeo. Ópera en Vídeo es eso que he dicho antes, que tiene 35.000 óperas y que hay que buscar. Tiene una sección de películas también, películas sobre compositores. Es un canal además filantrópico, en el sentido de que bueno, pues es gratuito y es un señor que se dedica a grabar, o a subir, mejor dicho, óperas que se emiten en distintas televisiones del mundo, programas de televisión, etcétera. Pues bueno, pues un canal realmente muy curioso. Lo que pasa es que da mucho trabajo buscar, no encontrar. El buscador está perfecto, el buscador es perfecto, pero claro, si te vas a una ópera concreta y te dice, ¿cuántas versiones tiene usted? 360. Pues claro, pues, en fin, pues busca dentro de las 360, ¿no? Aparte de esta serie de la televisión francesa, tenemos otra película. Como he dicho, creo que las películas sobre compositores son buenísimas para poder conocer a un compositor, fáciles además, en lugar de escuchar las tonterías que figuran en Netflix o en otros canales, que cada vez son más estúpidas las películas en general, pues es una manera de formarse culturalmente, de enriquecerse. Berlioz de Tony Palmer, que no es con tantos medios como la famosa obra de películas sobre Wagner, pero está también muy bien. Y la Symphonie Fantastique, que es una más antigua, es del 42, un pelín antigua. Digo antigua, no me molestan las películas antiguas, pero bueno, hay algunas películas antiguas que no están tan bien. En fin, en cualquier caso se puede ver. Óperas de Berlioz. Son 4. Berlioz tiene 4 óperas. No fue un compositor de gran productividad, aparte que tiene otras muchas cosas. Lo más conocido es la Sinfonía Fantástica, sin duda. La primera es Benvenuto Cellini. ¿Y quién es Benvenuto Cellini? Pues sí, es Cellini, es el famoso escultor del Renacimiento, Cellini, de los escultores más conocidos de Italia, y es una ópera sobre Cellini, sobre el amor que tenía el Papa sobre las esculturas de Cellini, cómo le perdona sus crímenes, etc. La Damnación de Faust, a mí me encanta esta ópera, porque Berlioz era un fanático total de Goethe, de la cultura en general, y es una adaptación buenísima del Fausto de Goethe. Esta producción, además de Salzburgo, con la Fura des Bausch, que tuve el privilegio de verla personalmente, está muy bien hecha. Y esto es esta misma que he traído aquí, y la he traído en la selección de 5, Les Troyens. Les Troyens es la última ópera de Berlioz. No es la última, no es verdad. Beatrice Benedict va después. La última... No es la última. Corrijo completamente, es la penúltima. Vale, esta ópera es una obra maestra de toda la ópera mundial, tiene un impacto emocional tremendo. Yo recuerdo, y esto es una anécdota personal, en una época que estaba un poco desanimado, cuando te quedas así como una ruptura, después de una ruptura sentimental, he tenido unas cuantas, una vida bastante entretenida, y estaba en Edimburgo, me fui a Edimburgo, al festival, digo, bueno, a ver si con la música, y el primer día
dieron Les Troyens. Y aquello me subió la moral, vamos, me recuperé. Es mejor que 10 sesiones de psicólogo, 20 estúpidas pastillas. Entonces, Les Troyens es una fuerza, es una energía, es una ópera extraordinaria. ¿De qué habla Les Troyens? Que son los troyanos, a veces se traduce como las troyanas. ¿Qué troyanas? No, Les Troyens son los troyanos. ¿De qué habla? Pues de Virgilio, la Eneida, los troyanos, Dido, la gloire à notre reine Dido, Eneas, etc. La caída de Troya primero y luego los troyanos en Cartago, es la segunda parte. Fabulosa. Y si os resulta demasiado larga, pues hacerla en trozos, no pasa nada. Como he dicho antes, no ponen multa por eso. Beatrice et Bénédict es una obra muy diferente, es más camerista, más íntima, esta sí que es la última, y coge como tema una obra de Shakespeare, Much Ado About Nothing. Berlioz estaba absolutamente obsesionado con Shakespeare, tan obsesionado estaba con Shakespeare que se enamoró, el gran amor de su vida, y el motivo de enamorarse es de una actriz que hacía Ofelia en Hamlet. Y la chica sin duda atractiva sería, no hay fotos, claro, los cuadros mienten mucho, las fotos mienten menos. Bueno, ahora ya no se sabe lo que miente más, claro, con tanto fotomontaje y inteligencia artificial. Bien, anécdotas aparte, Berlioz estaba apasionado por Shakespeare desde siempre, es un músico muy, muy leído, y quiso hacer como homenaje a Shakespeare al final una ópera sobre Shakespeare. Bien, había hecho una ópera sobre Goethe, había hecho una ópera sobre Cellini, había hablado de los troyanos, que era otra de sus obsesiones, la literatura clásica, y siguiendo su pasión por esta actriz, Harriet Smithson, que claro, cuando tienes una pasión tan loca ya sabéis cómo va a terminar, pues fatal, desastrosamente, porque pues la pasión se acaba pronto y luego se queda la realidad, que es un poco más dura. Bien, este es Berlioz. Y pasamos a Verdi. Esta es una serie excelente sobre Verdi de 10 horas, que además está en YouTube, La vida de Verdi. Es la serie sobre un compositor con más medios que se ha hecho, es decir, que con más gasto, digamos, y presupuesto. Verdi también tiene óperas francesas. Verdi tiene 5 óperas en francés. Esta es la primera, Jerusalén, que es una adaptación de una versión italiana anterior, pero de nuevo, repito lo mismo, es una adaptación pero hecha por el compositor, que cambia, que se adapta al estilo francés, mete grandes coros, mete ballet, y esta coge una ópera que es como digo, anterior, que es I Lombardi a la prima Crociata. Le Vêpres siciliennes, esta ópera es francesa, quiero decir, cuando digo que es francesa, quiero decir que la encargó la Ópera de París y que Verdi la escribió en francés. Verdi hablaba perfectamente francés, el francés es un idioma en decadencia, pero en el siglo XIX era un idioma totalmente central, que se hablaba, por supuesto, muchísimo más que el inglés y que el alemán, incomparablemente más. Y Verdi escribió esta ópera en francés por encargo de la Ópera de París. Le Trouvère, bueno, Le Trouvère es el trovador, el trovatore, es una ópera muy conocida. Tiene mucha gracia esta ópera, que está en YouTube también, porque oírla cantada en francés tiene muchísima gracia. Y esta, Don Carlos, que es la misma y se ve pequeña la foto, aquí, bueno, tampoco se ve tan grande. Don Carlos, que no Don Carlos, esta es una obra genial, esta es una de las grandes obras de la historia de la música, una de las grandes óperas de la historia de la música, y de nuevo es una ópera francesa. Verdi la escribió directamente por encargo de la Ópera de París y para la Ópera de París, y la escribió en francés con un texto francés. ¿De qué trata? Pues de un tema español, porque los protagonistas de Don Carlos, luego tiene su versión italiana en Don Carlos, pero es posterior, el original es francés, los protagonistas de Don Carlos son Felipe II, el rey de España, su hijo Don Carlos, aparece también Carlos V, aparece la princesa de Éboli, y trata sobre la Inquisición española. El gran inquisidor también es uno de los protagonistas de la película, de la ópera. Excelente y además maravillosa esta versión, que está en Medici, que es una de las grandes plataformas de ópera. Y por último, Aida, que tiene también una versión francesa. Esta no es una ópera francesa, esta es una ópera italiana en la que Verdi supervisó y autorizó una versión francesa, aunque, como decía antes, fue encargada en el estilo francés, no es encargada en el estilo francés, Aida se encarga por la Ópera del Cairo,
y tenían 3 candidatos. Eran Gounod, muy interesante esto de los 3 candidatos que tenían. Eran Gounod para pensar, bueno, podemos encargarla a Gounod, podemos encargarla a Verdi o a Wagner. Wagner estaba muy ocupado. Wagner y Verdi son del mismo año, nacieron en 1813, son totalmente contemporáneos, no se puede ser más contemporáneo. Verdi aguantó luego un poco más. Wagner no, porque estaba muy ocupado con el anillo y tal, Gounod pues estaba en otra cosa, y al final pues se lo encargaron a Verdi, y Verdi hizo Aida, que es una obra memorable. Que sea muy popular no significa que no sea memorable. A Mahler le encantaba Aida y llega a introducir fragmentos de Aida en alguna de sus sinfonías, con lo cual un gran respeto para Aida, que hay gente que no lo tiene. Aquí he puesto links abajo de Verdi, links de YouTube. Lo que pongo arriba en la letra negrita quiere decir la manera de buscar, porque, claro, para buscar, y abajo he puesto, pero claro, copiar el link, eso es mucho más complicado, porque esto es un papel. Entonces, la manera de buscar correcta sería esa, Verdi y Jerusalén, tal, y aparece esa ópera de Verdi. Le Trouvère, El Trovador, pues también aparece en YouTube. Las Vísperas Sicilianas, lo mismo. Don Carlos, en este caso con la Lyric Opera of Chicago, si lo queréis gratuito, o si lo queréis en Medici con 12 euros al mes, pues esta versión que he destacado aquí. Y de ahí, y bien, de ahí la versión francesa, no, esto no es un link de YouTube, esto es una foto de Verdi dirigiendo Aida. Vale, nos vamos a Wagner, que aquí es donde está la sorpresa y donde he recibido los insultos de ignorante, de los cuales me voy a defender en público, para que el público juzgue si soy ignorante o no. En muchas materias lo soy, en esto y en Wagner menos. Wagner menos, porque además tengo un curso extenso, bastante extenso, que estudié yo, que me dieron un diploma en Berlín, sobre las óperas de Wagner, o sea, que me las sé prácticamente de memoria, el texto en alemán, con lo cual, pues, ignorante en Wagner no tanto, la verdad. Porque traigo la película, la he traído otras veces, pero es que aquí cae completamente, porque en una de las partes, en España se hizo esto como miniserie de televisión, no es una miniserie de televisión, es una película de 9 horas, no está mala duración. También estáis autorizados a verlas a trozos, no hace falta verla entera el mismo día. Esta película, que es buenísima, una de las partes de la película, extensa además, pueden ser unos 40 o 50 minutos, hace referencia al estreno en París de Tannhäuser. Lo que pasa es que la película comete el error de que Tannhäuser en París se canta en alemán, pero eso no es verdad, porque Tannhäuser en ese estreno en París se cantó en francés. Tannhäuser es una ópera que inicialmente había hecho Wagner en alemán, correcto, eso es verdad, se llama versión de Tannhäuser de Dresde, es conocida como versión de Dresde, pero muchos años después, 16 años después, y 16 años son muchos, porque en esos 16 años Wagner ya había escrito La Valquiria, había escrito Tristán y Isolda, claro, era otro compositor que no tenía nada que ver con el anterior. Pues 16 años después, la Ópera de París le encarga una versión nueva de Tannhäuser. Y Wagner hace una versión nueva de Tannhäuser, quiero decir que cambia muchísimas cosas, toda la parte, mete un ballet, toda la parte inicial cambia, está modificada, es mucho más sensual, mucho más adaptada al gusto francés, no es que los alemanes no sean sensuales, pero de otra manera quizás, son un poco más serios, y es una ópera nueva, y la versión que siempre, la paradoja de esto es que siempre que se interpreta Tannhäuser, o casi siempre, se pone Tannhäuser versión de París, pero se canta en alemán. Bien, el propio Wagner luego, después, la adaptó al alemán, pero esto no significa que haya un Wagner francés y que Tannhäuser no sea una ópera francesa. Y aquí os he puesto, que es una joya, vale solo la pena venir a esta conferencia por este link, porque no son cosas que no son fáciles de encontrar, os he puesto la versión de Tannhäuser en francés, buenísima, de la ópera de Montecarlo, con un sonido excepcional, con José Cura, que es un grandísimo tenor argentino, que casualmente nació el mismo día y hora que yo, el mismo día y hora que no, el mismo día y año, la hora no lo sé. José Cura, que está también en un canal que pone José Cura TV, está gratuito, y vamos, es que esto es, sobre todo para los que no habléis alemán, que supongo que seréis la mayoría de los que estéis aquí, y además sois francófonos, esto, y mi amigo Carlos, nuestro patrocinador y organizador, no es muy amigo de Wagner. El otro día se lo pasé y le dije, Carlos, tienes que escuchar esto. No sé si te ha dado tiempo, pero eso lo tienes como tarea pendiente. Porque realmente suena muy distinto Wagner en francés, pero si uno lo entiende, porque además encima tiene los subtítulos, claro, es el top de la ópera. Y esta es una ópera súper atractiva, súper fácil, con un tema interesantísimo.
y por lo tanto, pues Wagner, Tannhäuser en francés. Me he defendido de la acusación y creo que tengo las pruebas correctas para demostrar que Wagner escribió una ópera en francés. Se me decía no, yo probé y le pregunté a ChatGPT, ¿Wagner escribió óperas en francés? No, de ninguna manera, Wagner todo en alemán. Bueno, vale. Pero yo, no, la versión de París es en alemán. Digo, no, o sea, me peleé un poco con ChatGPT y al final cuando le metes datos digo, perdóname, pero mira este link y mira lo que dicen aquí en estos dos artículos. Ah, disculpa el error, vale. Luego, lo siento, me he equivocado. Es un ignorante ChatGPT de música, realmente, o sea, es unas pifias que vamos, que es que, no sé, vamos, es que no, si de las demás cosas que entiendo menos es igual, no sé, más vale no fiarse. Bueno, el otro día me ponía que el Papa, no me ponía el Papa actual, me ponía el anterior, digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, eso es un bulo, ¿pero qué un bulo? ¿Qué un bulo que el Papa es de Estados Unidos? Lo juro, que me lo puso ChatGPT, lo tengo en la conversación, en la función de aquí del WhatsApp, que sabéis si se puede poner en el WhatsApp, se puede poner ChatGPT y hablas con ChatGPT. Vas por la calle y te estás hablando con él. Vale. Pues digo, ¿pero qué un bulo que el Papa es estadounidense? ¿Qué me estás contando, macho? Pero es que luego hago la prueba yo con esta, con la otra que tenéis aquí, lo tendréis todos en el WhatsApp, que es esto que te pone Ask Meta, ¿no? Lo tenéis aquí, ¿no? Pone Ask Meta, AI or Search. Bueno, yo es que lo tengo en inglés, cambio de inglés a alemán. Ask Meta, AI or Search. Vale. Pues le digo lo mismo. Wagner escribió, no, Wagner es un compositor alemán. Pero la versión de... No, es en alemán. Digo, vale, ya. Me costó un poco más convencerle, me costó un poco más. No sé si es porque la otra versión que tengo es de pago, pero que no sé si seguir pagando. Bueno, es una chorrada, porque sí, no es verdad lo que acabo de decir, en el sentido de que es súper útil para muchas cosas, para traducciones es fenomenal, ayuda un montón para muchas cosas, pero de música no sabe, no sé, no tiene los datos, mete demasiadas pifias, cosas que dices, pero tío, ¿qué me estás contando, macho? O sea, es que... Entonces, pues eso, ya sí. Y debe ser que los papas no les gustan mucho ni saben mucho de papas. Bueno, la siguiente foto que estaba aquí, ¿qué es esto? Pues esto es el Wartburg Schloss. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque es el castillo de Tannhäuser, es el castillo donde Wagner se inspiró para hacer Tannhäuser. Y porque además es un sitio precioso que os recomiendo plenamente. Está en Alemania, en la Alemania del Este, o antigua DDR o RDA en español, y está curiosamente en la misma ciudad en la que nació Bach, en Eisenach. Y es precioso el camino que va andando 1 hora de subida de la casa natal de Bach al castillo. Lo hice hace poco, hace 2 meses. Ya lo había visitado en otra ocasión. Y en este castillo se inspiró Wagner para el Tannhäuser. Y la sala del Minnesänger está ahí. Y luego Ludwig se inspiró para su famoso castillo de Neuschwanstein, que también tiene una sala Tannhäuser, pero Ludwig lo hizo a lo bestia. Bueno, lo hizo a lo bestia entre otras cosas porque estamos a finales del XIX y esto es del siglo XII. Es de castillo del siglo XII. Es uno de los castillos más bonitos medievales que uno pueda encontrar. Y, por supuesto, relacionado con Tannhäuser. Vale, y esto es una foto de la sensualísima producción de la ópera de Monte Carlo de Tannhäuser, porque muy brevemente, porque diréis, ¿y no me vais a hablar de Wagner en una conferencia de ópera francesa? Pues sí, voy a hablar de Tannhäuser porque es una ópera francesa. Y porque además esta parte, insisto, la hizo Wagner especialmente sensual, adaptada al gusto francés. ¿Cómo empieza, y es esta foto, cómo empieza Tannhäuser? Tannhäuser, el protagonista de la ópera, tema medieval, está en el Venusberg. ¿Y qué es el Venusberg? Es la montaña de Venus, Berg en alemán, Berg, montaña, Venusberg. Y está entregado a los placeres del sexo, así, directamente. Es como si fuera un club de prostitución moderno, pero ha comprado el club de prostitución para él solo. Tenía un cliente cuando era abogado que vendió un piso en Madrid y se gastó el dinero de Madrid a Alicante, se lo gastó todo. Cerró un club de prostitución 3 días y ahí se fue el dinero. Era cuando se cobraba en metálico. Bueno, pues Tannhäuser está en el Venusberg entregado a los placeres de la sensualidad, bueno, pues eso, del sexo, con la diosa del sexo, que es la diosa Venus, y otras prostitutas. Bueno, lo de prostitutas no, creo que no procede porque no creo que cobraran estas señoras, no se ve que cobraran. A Tannhäuser por lo menos no le cobraban, debía ser un cliente selecto. A los demás no lo sé. Entonces, tenía varias mujeres, se ven varias mujeres sensuales además, porque no te ponen ahí a Montserrat Caballé, con todos los respetos, perdón, para Montserrat Caballé, pero en fin, ponen mujeres sensuales, bien,
y que pega bastante más, y entonces está Tanhauser entregado al sexo y en un momento dado se aburre, y dice, esto es un rollo, siempre lo mismo, me canso también, tanto sexo, no sé, pues quiero otras cosas y tal. Se enfada y dice, mira, me voy a ir, y le dice Venus, pero si te vas no vuelvas, ¿eh? Típico de si te vas no vuelvas. Bueno, pues mira, pues no volveré. Y se va al extremo contrario, se va al amor terrenal de la Virgen María, de rezar, de la pureza, de eso de sexo antes del matrimonio, pecado, todas esas cosas, o sea, el otro extremo, que ninguno de los extremos es bueno, pero es a lo que él va. Y descubre a su gran amor, Elizabeth, no le cuenta lo que ha hecho, por supuesto, y se convoca a un torneo. Es que esta versión además es buenísima, la francesa, no la francesa, esta representación concretamente por la sensualidad que tiene la representación y por el contraste entre las dos cosas. Se convoca un torneo de canto. En el torneo de canto se trata de decidir quién sabe cantar mejor al amor, ¿vale? Aparecen dos candidatos, el amor romántico, el amor puro, la belleza. Y llega Tannhäuser cuando toca el turno, dice, el amor, el sexo, Venusberg, lo mejor, mucho sexo es lo mejor que hay, claro, muy resumido, estoy haciéndolo muy resumido. Claro, todo el mundo dice, pues ese tío está pirado, hay que matarle, pues claro, la Elisa diciendo, pero madre mía, este ha estado con las prostitutas, ha estado ahí en el Venusberg, se ha pasado todo el tiempo que no ha estado aquí, ha estado ahí en la montaña de Venus, horror, condenado, esto merece la muerte directamente. Llega Elizabeth, interviene, bueno, como siempre, pues le quiere, tal, no hay que perdonarle, tal cual, y se llega a un pacto. El pacto es que Tannhäuser va a emigrar a Roma y que en Roma dirá el Papa si le perdona o no por sus gravísimos pecados. Tannhäuser llega a Roma, peregrina, y el Papa no le perdona, dice, textualmente la frase es, será más difícil que crezcan flores de mi báculo, el báculo papal, que Dios te perdone por lo que has hecho de entregarte al sexo durante tanto tiempo, desenfrenadamente. Y vuelve Tannhäuser y dice, mira, no me han perdonado, esto es fatal. Elizabeth, al enterarse de la noticia, se muere directamente, porque, bueno, pues, si mi amor ya no vale la pena vivir. Muere Elizabeth. Y Tannhäuser dice, vale, pues, ¿ahora qué? Ahora ya ni una cosa ni otra, y al final, pues, se muere también. Y en ese momento, cuando se ha muerto, todo muy triste, muy dramático, entra el coro, que es ese coro espectacular, que lo conoceréis mucho, porque ha salido en películas, por todos lados. En francés, ici c'est en francés, parce que l'original c'est en francés, donc on chante en francés, pas en alemán. El coro en francés grita, salvado, han crecido flores sobre el báculo del Papa. Tannhäuser está salvado, lo que pasa es que un poco tarde porque ya se ha muerto, no sé, en fin. Esto, las creencias de cada uno, las de cada uno. En la otra vida mucho sexo no tendrá. Bueno, pasamos a un tema un poco más serio. Vale, esta es una ópera que era famosísima, es otro compositor, nos hemos ido a Gounod, este sí que es francés, total, aunque el ópera, la temática es alemán, quiero decir que, bueno, es una ópera francesa, quiero decir, pero Fausto evidentemente es el Fausto de Goethe, y el Fausto de Goethe pues es una obra alemana, no es una obra francesa. El libreto es en francés, en cualquier caso hace una adaptación. A mí es una ópera que, y coincido con esto con Sergio Vela, yo diría que me gusta mucho y me disgusta mucho a la vez, y diría, ¿cómo esto es posible? Bueno, pues me gusta mucho porque hay que reconocer que las melodías son inspiradísimas, que tiene una tremenda fuerza, que como uno era un compositor de un enorme talento, pero me disgusta porque hace una masacre de lo que es el tema de Fausto, o sea, se lo carga. Hasta el punto de que en Alemania la ópera ni siquiera le llaman Fausto, le llaman Margarita, porque no se atreven a ponerle el nombre de Fausto, ¿vale? Por el respeto a Goethe. Berlioz y Wagner estaban indignados con Gounod. Berlioz escribía, además era escritor, y decía, bueno, sí, musicalmente y tal, pero en cualquier caso la ópera funciona muy bien musicalmente, y también temáticamente, o para los que no conozcan el Fausto de Goethe o no hayan profundizado mucho en él, les funciona perfectamente. Y era extraordinariamente popular, era la ópera más popular de todas las óperas, desde que se estrenó hasta pues, los años 1920, 1930, el famoso Metropolitan de Nueva York se inauguró con Fausto de Gounod, lo cual ya es mucho. Ahora no es tan popular, los gustos han cambiado, bueno, en cualquier caso es una ópera muy accesible, muy fácil. Roméo y Juliette, o Romeo y Juliette. Pues ya sabemos lo que es Romeo y Juliette, esta es la gran ópera, una de las grandes obras de Shakespeare. Esta es en versión cine, muy bien los dos, Roberto Alaña y Angela Giorgiou, que además eran pareja en esa época,
como ocurre con casi todos los famosos, se divorcian, porque qué pocos famosos duran toute la vie. Y bueno, Shakespeare, pero otra vez, no sé, pues al final pues se carga totalmente el drama de Shakespeare porque no se mueren y cantan. Claro, como muertos no pueden cantar un dúo, los resucita para cantar. Pero no queda muy bonito, la verdad. Pero no pasa nada, también funciona muy bien musicalmente, es muy agradable, demasiado agradable quizás, ¿vale? Demasiado, pero bien. Y aquí nos vamos a Shakespeare, otro Shakespeare. Este compositor es menos conocido, sin embargo es muy interesante la ópera, Hamlet, y porque esta es una grandísima obra de Shakespeare. Y saltamos a otro mucho más conocido, nos vamos a Carmen, a Bizet. Bien. La obra de Bizet nace de una novela corta, bastante corta, de Prosper Mérimée, tras viajar Mérimée a España, concretamente a Andalucía, y es diferente en varias cosas la novela de la ópera. Se parece mucho, sin embargo, esta película a la novela, que la recomiendo plenamente. Esta película de Vicente Aranda, Carmen, muy española, bueno, el tema es español, claro, con Paz Vega. En la novela de Mérimée, claramente es una prostituta. Prostituta, quiero decir prostituta, yo entiendo por prostituta una mujer que cobra por sexo, no una mujer que se acuesta con muchos hombres, eso es una puta, no, eso no es que no es correcto llamarla a esa persona prostituta. Aquí sí, esta se acuesta por sexo, claramente. La Carmen de Bizet no se acuesta por sexo, no por dinero. La Carmen de Bizet no se acuesta por dinero con nadie. Sigue su pasión, etc. Esta película, que la he traído aquí, esta película que está ahí en la foto, es, como he dicho, quizás la mejor adaptación operística nunca hecha. Está grabada en Ronda, es un pueblo de Sevilla, en Ronda y en la Plaza de Toros de Ronda. La escenografía es soberbia, de Málaga, perdón, sí, Andalucía, iba a decir Andalucía, he dicho. Correcto. Está grabada y realmente es una película muy bien hecha y es una ópera que, ¿qué voy a decir? Pues una ópera sobre la libertad sexual de las mujeres, es una antecesora de lo que será luego Lulú de Berg, una ópera extraordinariamente popular que ha superado mucho en fama a su autor, porque se conoce Carmen, pero Bizet no. Y que desgraciadamente fue un fracaso, y el fracaso llevó a la muerte de Bizet, tremendamente joven, con 37 años, porque cogió una depresión grave, porque algo en el que había puesto tanto esfuerzo fracasara. ¿Por qué fracasó? En primer lugar, por el lugar, un erróneo elección, no sería elección suya sin duda, del lugar de estreno. Se estrenó en la Opéra Comique de París, y claro, esto de comique tiene poco. Es verdad que en la Opéra Comique había óperas también más serias, porque Opéra Comique quería decir que eran con diálogos. Carmen tiene diálogo, como sabéis. Hay versiones sin diálogo, pero la inmensa mayoría con recitativos, la inmensa mayoría es con diálogo. Y claro, no era muy apropiado para las familias ir allí una prostituta, tal, malhechores, pues, prostituta, no, en fin, una mujer de vida libre que hoy se vería bien, en aquella época no se veía tan bien, que la mata al final, pues un asesinato en escena. Fracasó completamente Carmen, y eso pues llevó a, como digo, una depresión y finalmente a la muerte a la edad de 37 años. Hubiera llevado la música, qué pena que tantos y tantos compositores hayan muerto tan jóvenes. Bizet 37, Mozart 35, Schubert 31, Arriaga, el español, del famoso teatro Arriaga de Bilbao, el récord, con 20 años, y Chopin 38, no sé, tantos que es realmente lamentable que sea así. Hay otras óperas de Bizet, y las he puesto aquí en la lista, pero la única que yo destacaría es esta, es Le Pêcheur de Perles. Está en la plataforma del Met, muy agradable de escuchar, es otra cosa, no es Carmen, pero está muy bien desde todos los puntos de vista. La versión del Met, como siempre, lujosísima, súper cuidado todo, con preciosos subtítulos en francés, en español, en chino, mandarín, en hindú y en lo que queráis, porque hay como 14 o 15 tipos de subtítulos. Con lo cual, es recomendable de escuchar. Está ambientada en Sri Lanka, Ceilán. Bizet la quería ambientar en Yucatán, en México, pero le dijeron, no, perdón, allí en Yucatán, de eso de pescadores de perlas y esas cosas, poco hay. Y las otras realmente pues casi están mencionadas aquí, pero yo diría que carecen de interés.
son o de juventud, y vamos a saltar, después de Bizet, a Saint-Saëns. Aquí tenemos de nuevo a mi querido tenor argentino, a José Cura. Samson y Dalila, pues es una ópera extraordinaria, muy fácil de escuchar, sobre la historia bíblica. Y menos conocido es esta ópera, que es Enrique VIII. Enrique VIII, sabemos que es el rey inglés que se casó 6 veces. Y esta representación he puesto ahí, lo he puesto en letras, he puesto New York, Bard Soundscape, YouTube. Porque este es un canal del propio festival, es un festival de Nueva York, de la provincia de Nueva York, que está a 100 kilómetros de Manhattan, pero dentro del estado de Nueva York, provincia no estado, que es el Bard Soundscape, que se dedica todos los años a hacer óperas raras, bueno, no me gusta la palabra rara, infrecuentes, óperas no de repertorio. Es gratuito también y tienen ahí unas cuantas óperas que, vamos, para mí es un auténtico tesoro de descubrimiento. Si quiera descubrir cosas menos conocidas, ahí está. Y entre otras está este Enrique VIII de Saint-Saëns, muy bien hecho, este cantante negro, muy bien elegido que sea un cantante negro, me parece fenomenal, es Enrique VIII. Y ven, una ópera más y un compositor más, muy importante Saint-Saëns, muy significativo y que debería tener una presencia mucho mayor. Nos vamos a Sabrié, menos conocido, pero las óperas de Sabrié son encantadoras, son óperas cómicas, pero de grandísimo nivel, son óperas divertidas, pero a la vez súper bien musicalizadas. Es un compositor extraordinario, tiene una obra, por cierto, muy conocida, que se llama España. Pues si habéis oído de España, y seguro que conoceréis la música, y a lo mejor no sabéis que es de Sabrié. Pues aquí tenemos a Sabrié, con L'Étoile, y la otra, Le Roi Malgré Lui, fabulosa también, divertidísima. Gwendoline es más wagneriana, es otro estilo. Offenbach. Offenbach es un compositor alemán que escribió en Francia, otro más. Y esta es una serie, el que está aquí en la foto con el clavel es Luis, es Napoleón, el sobrino de Napoleón I, es decir, Napoleón III, el emperador Napoleón III, y es una serie sobre Offenbach y su relación, también muy interesante de ver. Y Le Conte de Hoffmann es una de las óperas, o la ópera más conocida de Offenbach. Aquí he relacionado otras que son cómicas, esta es una ópera más seria, en donde Hoffmann, que son los cuentos de Eta Hoffmann, se llamaba Eta, Ernest Theodor Amadeus, pero se le conoce como Eta, como nuestro movimiento terrorista. Pues Eta Hoffmann, que era abogado, por cierto, también, fue escritor, y cuenta sus aventuras amorosas y cómo se enamora el máximo de la estupidez. De las 3 que se enamora de una prostituta, bueno, eso, más o menos, ¿vale? Más o menos se puede entender. Pero el colmo de la estupidez es que se enamora de un autómata. Eso ya es el autómata, te enamoras de un autómata, te enamoras de un autómata, entonces ya eres tonto perdido. Y esa es una ópera muy buena, y Alfredo Kraus lo borda aquí. Bueno, y aquí estoy yo. ¿Por qué estoy aquí? Porque pasamos al siguiente compositor, que es Massenet, y estoy en Weimar, en la famosa ciudad de Weimar, en Alemania, en las cercanías, a 170 o 200 kilómetros de Berlín. Y el teatro que hay detrás es el teatro donde Franz Liszt fue director muchos años, donde estrenó Lohengrin, y los de la escultura son Goethe y Schiller. Y diréis, ¿qué hacen aquí Goethe y Schiller? Bueno, pues los traigo por Massenet, y los traigo por esta obra, que es Werther, que es una obra de Goethe, una de las más conocidas, las más populares, las más accesibles, quizás la más accesible. El Fausto es mucho más complejo, sobre todo la segunda parte es complicadísima, algún día la conseguiré entender o aprender del todo, y esta, sin embargo, es muy accesible, y es una gran ópera de Massenet, basada en Goethe, que estuvo, como sabéis, viviendo en Weimar una gran parte de su vida. Y esta es Manon, que es una ópera fabulosa de Massenet, con nada menos que Daniel Barenboim, la Staatskapelle de Berlín, la Ópera de Berlín, excelente reparto con Anna Netrebko. Hay una Manon también de Puccini, que se llama Manon Lescaut, es el mismo tema, es la prostituta Manon, y es una grande ópera de Massenet. Y hay otras muchas más que las he mencionado aquí, es un compositor interesantísimo, accesible, este es muy fácil. Algunos dicen que es demasiado fácil, y por eso en el gusto actual gusta menos, aunque se están recuperando muchas de ellas. Vale, nos vamos al siglo XX. Debussy.
Esta es una película sobre Debussy, de Ken Russell, excelente película. Los otros compositores me los he saltado y paso directamente a Debussy. Y Peleas y Mélisande es la gran ópera de Debussy, una obra genial. No me detengo en Debussy porque di una conferencia hace 2 meses, que la tenéis en el canal de YouTube, y porque además es bastante tarde. Ravel, esta es una película muy reciente de Ravel, que está en Filmin además, esta plataforma de cine español, de cine española, no es de cine español, o sea, la plataforma es española, hay cine español y de otros muchos sitios. Esta plataforma tiene esta película reciente sobre Ravel, que está muy bien, y esta es, y las óperas de Ravel están aquí mencionadas, luego español y L'Enfant et le Sortilège. Y salto a Richard Strauss, Salomé en francés. Salomé en francés, pues esto tiene además todo el sentido del mundo. Salomé no es en francés, es en alemán, Salomé es en alemán. Pero Richard Strauss supervisó la versión francesa, que está aquí cantada en francés por la Ópera de Lyon. Suena precioso también en francés esto, pero es que además el texto de Oscar Wilde, y esto es muy poco sabido, Oscar Wilde era inglés, lo hizo en francés. Tenemos aquí una combinación de idiomas, por tanto el texto original sobre el que trabajó Strauss era un texto francés. Y por tanto Strauss también toca aquí perfectamente. Por cierto, la siguiente que menciona ahí, Manuel de Falla, esta os sorprenderá más. Manuel de Falla, no he traído la foto, Manuel de Falla es La Vie Brève, y es La Vie Brève, es la vida breve, sí, pero es que también se estrenó en Francia. Resulta que no se estrenó en España, se estrenó en Francia, en Bordeaux. Con lo cual tiene su versión francesa también, claro, que es la inicial. Falla la compuso en español, se estrena en francés, supervisada por él. Satie es el siguiente compositor. Satie y Suzanne es una película que hay en YouTube. Suzanne es Suzanne Valandon, la pintora impresionista. Es una película corta, 50 minutos. Picasso en Pompeya, ¿por qué? Porque Picasso hizo la decoración para un ballet de Satie que se llama Parade y los decorados son de Picasso. Y aquí en esta representación se recogen los decorados originales que hizo Picasso para esta producción. Picasso, además, su primera mujer era bailarina, la conoció a través de los Ballets Russes de Diaghilev en Francia. Y Prokofiev, esta ópera me encanta. No es The Love for the Three Oranges, es francés, es L'amour de Trois Oranges, antes lo he dicho. Se la encarga la ópera de Chicago, dice, mira, en inglés no, porque no sé, y le hace la ópera en francés. Luego, más adelante, se hizo una versión rusa, pero esta ópera generalmente se representa en francés y es buenísima. Vale, y el salto aquí que damos aquí, ¿qué es este cuadro? Este cuadro es Goya, es el rapto de Europa. ¿Europa quién es? Diré nuestro continente, vale, sí, bueno, eso es fácil, ¿no? Europa era una princesa fenicia que fue raptada por Zeus, el dios Zeus, ahí lo tenemos el rapto, disfrazado de toro, según algunos toro blanco, toro negro, y es un cuadro, mitológicamente se ha hecho muchas veces, ahora explico la relación con la música. Este es Picasso, me encanta Picasso, me fascina Picasso, tenemos el mismo tema. La relación con la música está aquí, L'Enlèvement d'Europe. Darius Milhaud es un compositor judío francés que hizo una ópera sobre el rapto de Europa, sobre este rapto de la princesa fenicia raptada por Zeus, que finalmente pues da lugar a nuestro continente, al nombre de nuestro continente. Como pongo aquí, hay una relación muy clara entre Europa y luego Edipo, el famoso mito de Edipo, que tiene 2 representaciones operísticas fabulosas. Europa era hija de Fénix y Telefasa. Uno de sus hermanos se llamaba Cadmo, y el padre de Edipo, Layo, es bisnieto de Cadmo, con lo cual la relación con Edipo es directa, es decir, que Edipo es descendiente de Europa, de aquella princesa fenicia. ¿Y por qué Edipo? Pues porque hay 2 óperas soberbias sobre Edipo francesas, las 2 de compositores no franceses. La primera es de Igor Stravinsky, esta es una película sobre la relación entre Coco Chanel e Igor Stravinsky, preciosa película que incluye el estreno de La consagración de la primavera. Y esta es la ópera de Stravinsky, que se estrena en francés, con texto de Jean Cocteau, todos los recitativos y el texto en francés, la ópera cantada en latín, y luego se han hecho adaptaciones a otros idiomas, pero el original es un original en francés. Este es además un DVD mítico, este es un DVD absolutamente excepcional, de los mejores que hay. Y la siguiente ópera sobre Edipo es esta, que es de Enescu, que es un compositor rumano,
que hace esta ópera que se llama Edipo y coge además toda la historia, porque como probablemente sepáis, la trilogía edípica está constituida por Edipo Rey, que es la obra más conocida, Edipo en Colona y luego viene Antígona. Bueno, pues esta coge, como es muy larga, son 3 horas, coge las 2 primeras partes, Edipo Rey y Edipo en Colona, con lo cual Antígona sale también como protagonistas, que como sabéis, Antígona es la hija de Edipo. Edipo que se casó con su madre y tuvo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres, 2 chicas y 2 chicos, que a la vez eran sus hijos y sus hermanos, puesto que se había casado con su madre después de haber matado a su padre. No sabía que era su padre cuando lo mató y no sabía que era su madre cuando se casó con ella. La ópera es fabulosa, está en Medici, está en la plataforma de Medici además es accesible, es fácil. Yo cuando veo algo que es difícil también lo digo, y esta no es difícil. Y luego he traído Antígona de Jean Anouilh, porque es la continuación. No hay ópera francesa sobre Antígona, sobre la tercera parte. La ópera que hay es alemana, de Karl Orff, pero esta obra es muy conocida en Francia, el escritor también. Y hay una película muy buena, que es una adaptación canadiense, en francés, que está con subtítulos en español, que ha tenido alguien además la amabilidad de ponerlos, en YouTube, y que hay que poner eso, Antígona, film Sophie de Rasper, lo que he puesto ahí, y nos lleva a esto directamente, y es una reinterpretación del mito en términos modernos, pero que está muy bien explicado, muy bien hecho. El final un poco, el final me gusta menos, ¿no? El final sexual que creo que no viene a cuento ahí realmente. Pero en cualquier caso la película está muy bien, y no hago spoilers por el final sexual porque tampoco he explicado entre quién y cómo. Y luego si queréis ver la original, la Antígona del 61, película antigua con subtítulos en español también, esa es una película griega donde coge ya el mito original de Sófocles y prácticamente, bueno, es una película donde transcribe los diálogos de Sófocles. Y como he puesto aquí, Yocasta, esposa de Edipo, es hermana de Creonte. ¿Quién es Creonte? El rey en la época de Antígona. O sea, después de que Edipo, bueno, se retira, se ciega los ojos, se va, pues es nombrado rey Creonte y por tanto Creonte es hermano de la mujer de Edipo y es su cuñado. Muy interesante todo este tema mitológico y apasionante verlo en óperas y sobre todo de esta calidad. Estas dos, Edipo Rey y Edipo de Enescu, son de las mejores óperas que hay del repertorio francés. Esta ópera es soberbia, está en Opera Visión. Opera Visión es una plataforma de la Unión Europea donde se dedican a colgar vídeos gratuitos durante 6 meses, también de óperas infrecuentes o de teatros infrecuentes, y es una plataforma también que recomiendo plenamente y basta poner Opera Visión y ahí las tienes todas, hay que darse prisa para verlas. Esta es preciosa, es una versión francesa de Judita de Lear, que es una ópera alemana, pero estuvo supervisada por Lear, y aquí el sonido es straussiano, pero straussiano de Richard Strauss, no de Johann Strauss. Me gusta muchísimo y es agradabilísima de escuchar, es una producción moderna súper bien. Seguimos, esta es una de las grandísimas óperas de la historia de la música francesa. Es Dialogue de Carmelite de Francis Poulenc, 1957, hace referencia a un episodio en la Revolución Francesa donde se asesinan a unas monjas en un convento. No recomendable para ir a verla con monjas a la ópera, ¿no? La ópera, un dramatismo colosal, la vi con mi hijo en Viena y nos encantó a los dos la producción. Y Las Mamellas de Tiresias, pues es una fábula de Apollinaire que no está mal. La Saint François d'Assís, no me puedo extender lamentablemente, pero sabéis quién es Saint François d'Assís, es una ópera, esta es muy difícil, muy difícil, además muy larga, 5 horas, con lo cual pues no recomendable para empezar, esta es de 5º curso. Y vamos termino ya, porque el otro es listado de ediciones, ya termino. La última ópera que traigo, y el final de la conferencia, es esta, es L'Amour de Louan. L'Amour de Louan, c'est français, naturellement, es una ópera de una compositora, y no la traigo por hacer cuota femenina, a mí me da igual esto de la cuota femenina o masculina, la traigo porque merece ser traída aquí, y no la traigo tampoco porque sea el siglo XXI, que también me da igual. La traigo porque es una ópera de extraordinaria calidad y la producción del Met de Nueva York es preciosa, es absolutamente preciosa en todo. La ópera es, de nuevo, es accesible, no es complicada de escuchar y, bueno, cerramos con una mujer y cerramos con el siglo XXI. Y lo último, lo que hay detrás es simplemente una lista de audiciones que yo recomiendo, de audiciones no audiciones, no de audios, sino vídeos de varias de estas óperas. Podría haber hecho la lista más larga, pero es una simple recomendación.
Bueno, con esto he concluido. Muchas gracias a todos por venir, gracias por haberme atendido. Espero que no haya sido esto demasiado listín telefónico, que lo hayáis pasado razonablemente bien y que os haya llevado mucho trabajo y mucha tarea para casa y que tengáis mucho trabajo para los próximos días y que os lleváis el papelito para poder repasar. A partir de ahí abro el coloquio y con mucho gusto contestaré a todas las preguntas que me queráis hacer, por favor. Gracias, merci.